Y nuestro siguiente entrevistado lo vamos a tener vía Skype. Con nosotros va a hablar el doctor Javier Torres. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer poder hablar con usted. Además, le presento como miembro de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, SEICAP, porque precisamente de asma es de lo que vamos a hablar con usted. El pasado 4 de mayo se celebraba el Día Internacional del Asma y además en esta ocasión se celebraba para romper ciertos mitos y ciertas creencias que lo que hacen es que al final, entre comillas, se pueda complicar la situación de los pequeños que son asmáticos, pues por una serie, como digo, de creencias falsas. ¿Cómo surge esta idea de lanzar esos mensajes? Sí, bueno, el Día del Asma se celebra se conmemora desde hace tiempo y cada año pues se trata de dar una serie de mensajes a la población para concienciarlo, ¿no? de una enfermedad que es muy frecuente. De hecho, es una de las enfermedades crónicas que más afectan a los niños, porque 1 de cada 10 niños tiene asma. Y entonces se pretende cada año, pues eso, dar información para que la gente la población esté más informada, tenga mejor educación sanitaria en este sentido. Y bueno, pues en este caso, pues como se dice, ¿no? Quitar mitos, ¿no? Pues por ejemplo, había personas que todavía piensan que el asma es contagioso, que el asma es infecciosa y nada más lejos, ¿no? Que tenemos que eliminar. Luego también que es una enfermedad típica de niños y que no ocurre en adultos, y también queremos eliminarlo, ese mal conocimiento de la enfermedad. También tenemos que hacer hincapié en que hay que seguir las indicaciones, por supuesto, de los médicos, de los doctores, y que se sigan esas pautas, ¿no? Que también es una de las cosas que a veces es un poquito complicado, que los niños se lleguen a entender que hay que hacer bien las cosas para que no vaya más. Bueno, los niños y los adultos. También, los adultos también. Tirón de orejas para los adultos. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, sí, es básico. Estamos hablando de una enfermedad crónica, que el problema subyacente principal es que hay una inflamación en los bronquios y que por tanto precisa un tratamiento diario con inhaladores. Y el problema está convencer al paciente que aunque se encuentre bien, debe seguir haciendo el tratamiento, porque la inflamación sigue estando ahí presente. Entonces, ese es el principal caballo de batalla que tenemos. Es difícil hacer llegar esta información, porque uno de los objetivos principales que tienen ustedes es precisamente eso, que la información llegue a las personas a las que tiene que llegar, pero no sé yo si somos muy receptivos. Sí, hay mucha desinformación, claro. El problema con el asma, lo que ocurre es que muchos pacientes notan, hay determinados medicamentos, son los bronquidilatadores, ¿no? El famoso Ventolin, que ese es el que alivia, digamos, inmediatamente, pero claro, el problema es que ese medicamento no cura. Y entonces, claro, convencer de que tienen que utilizar a diario un medicamento en el cual no notan tampoco un alivio inmediato, pues es difícil. Pero ahí estamos, día a día, y explicando continuamente cómo hay que hacer el tratamiento, porque en los niños utilizamos cámaras espaciadoras, que son una especie de tubitos de plástico, en el cual el inhalador se deposita y le da tiempo al paciente a respirarlo en 3-4 respiraciones. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues es lo que día a día en las consultas hacemos. Ahora, como se está viendo en la pantalla, ¿no? Las personas asmáticas no deben hacer asma. Todo lo contrario, nuestra recomendación es que el asmático debe hacer asma, o sea, debe hacer deporte, debe hacer ejercicio, a ser posible a diario. Y si no lo puede hacer es por culpa nuestra, porque no tenemos el tratamiento, no hemos hecho las cosas bien, no hemos puesto el tratamiento adecuado o no lo hemos explicado bien. Pero es recomendable que hagan deporte a diario. Sí. Estamos viendo precisamente esos mitos, ¿no? que hay que romper y que yo creo que han calado demasiado hondo en la sociedad y que todos tenemos esa idea. Por ejemplo, el tema del deporte, sí que es cierto que es una idea que tenemos ahí muy asociada a personas con problemas de asma, que no pueden realizar deporte y otra serie de actividades que realmente sí que pueden, siempre que se tenga controlado todo. Claro, sí, precisamente todo lo contrario. Si tenemos ejemplos, no sé, Miguel Indurain, que bueno, no sé si mucha gente lo conoce, un deportista, o sea, un ciclista español que ganó varios tours, es asmático. Pues por ejemplo David Beckham, ¿no? El famoso futbolista que fue del Madrid, asmático también. David Meca, un nadador que nada en aguas libres, ¿no? Pues también es asmático. Y como ellos, pues otros muchos más deportistas famosos. Y bueno, nosotros aquí en la consulta en Córdoba tenemos varios niños que por recomendación nuestra hacen natación y de hecho pues son
compiten en los campeonatos en Andalucía, tenemos distintos deportistas, o sea que nada, que lo que ocurre es que tienen que tener su asma bien controlada y eso pasa por hacer el tratamiento bien, claro, y si se hacen bien las cosas, aseguro que pueden hacer deporte con naturalidad y con normalidad. Al ser una enfermedad crónica, según usted ha estado comentando al inicio de esta entrevista, ¿se tiene durante toda la vida? Es decir, ¿un niño que es asmático va a terminar siendo un adulto asmático? Vale, esa es muy buena pregunta. A ver, el asma es un término paraguas que incluye distintos tipos de asma, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, la mayoría de niños pequeños que empiezan teniendo asma, bueno, la mayoría, muchos de ellos dejarán de tener asma. Ajá. El problema que hay es que los que es un asma de tipo alérgico, un asma alérgica, esa ya es más difícil de controlar, ¿vale? Sí. Es el niño que es alérgico, lo va a seguir siendo siempre. Y luego ahí está, luego dentro de esa gravedad del asma hay pacientes que tienen un asma más leve y otros pacientes que tienen un asma más grave. Luego hay pacientes que tienen asma estacional, solo en primavera, y otros pacientes que tienen asma todo el año. Entonces, ya digo que no hay un asma, sino asmáticos, ¿no? Personas con asma y cada uno tiene una forma de padecerla. Pero bueno, puedo decir que la mayoría de asmáticos están bien controlados, haciendo bien las cosas, y hay un pequeño porcentaje que no termina de estar bien controlado por distintos motivos, o bien porque su asma es más grave, o bien porque no hacen el tratamiento correctamente, o bien porque el alérgeno, lo que le produce alergia, no lo tenemos bien controlado del todo. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que pueden ver unos papis? Por ejemplo, unos papis primerizos que se asustan por todo, que cualquier cosa a la mínima ya van, o me incluyo yo también como mamá primeriza, vamos corriendo al médico. ¿Cuáles son esos síntomas que sí que tenemos que tener en cuenta? Sí. Bueno, el asma, aunque es una enfermedad crónica, evoluciona por brotes, es decir, por crisis. Sí. Las crisis de asma normalmente lo que se nota es tos, sibilancia, que son pitidos al respirar, como un ruido, ha sido una prolongación de la aspiración, ¿vale? Y disnea es ahogo. Sí. Que en los niños pequeños se puede manifestar en forma de tiraje, que es cuando se le hunde o bien por encima del cuello, aquí por encima del esternón, o en las costillas. Entonces, cuando un niño tiene una crisis de asma, es bastante frecuente que veamos uno de estos síntomas, dos o los tres, ¿vale? Y normalmente hay antecedentes familiares, hay uno de los padres o algún hermano o algún tío tiene asma, con lo cual suele ser bastante fácil, entre comillas, detectar un paciente que es asmático. Hay que estar muy pendientes, por supuesto, de los peques. Doctor, ya para terminar, un consejo, tanto para niños como para adultos, ¿qué consejo podemos dar en torno a todo este tema? Pues informarse, no sé, intentar saber tener conocimiento, ¿no? Para que cuando en nuestro entorno haya alguien que tiene asma, pues conocer unos fundamentos esenciales, ¿no? En qué consiste, qué hay que hacer, dónde hay que ir, qué tratamiento hay que seguir. Básicamente yo creo que es buscar conocimiento, tener curiosidad y tratar de aprender lo máximo posible. Y luego ya, pues el que tiene asma, pues ya nos encargaremos los médicos que atendemos a pacientes con asma, pues ir indicando una serie de pautas. Sobre todo nosotros necesitamos colaboración de los pacientes y del entorno y de la sociedad, si no es que es imposible. No, ya se ha acabado cuando la medicina era, nosotros decimos que hay que hacer esto y ya está. Ahora mismo tenemos que llegar siempre a un consenso y que todo sea decisiones entre pacientes y médicos. Pues con eso nos vamos a quedar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por explicarnos de una manera tan sencilla en qué consiste este problema de salud. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por hacer esto, que es la difusión, que es lo que estaba hablando, ¿no? Del conocimiento. Muchas gracias.